Muy buenas amigos, les saluda Fernando Vargas desde Belén Digital, hoy con el padre Oldemar Rodríguez Campos y su programa Juventud y Familia. ¿Cómo me le va, padre? Buenas noches, Fernando, un gusto saludarle a usted y a todos los amigos. Una noche bastante fría aquí. Sin duda alguna, padre. Vamos a la intro y ya comenzamos. Hermanos, es una alegría estar compartiendo hoy de nuevo en su programa Juventud y Familia. Es una alegría de estar aquí llegando a sus hogares, compartiendo con ustedes. Yo sé que mucha gente, porque así se mira ahí en las estadísticas del Facebook, lunes a lunes nos sigue más de 2,000 personas, esas son las estadísticas que tenemos, que lunes a lunes siguen este programa, y para nosotros es una gran alegría el poder llegar a sus hogares y contar con la participación de ustedes, con la audiencia de ustedes, y nos sentimos muy contentos. Personalmente me siento muy contento, ¿verdad, Fernando? Por supuesto, padre, es una bendición que Dios nos da. Claro que sí. Bueno, para hoy teníamos un programa, teníamos un invitado especial, ¿verdad? Hemos hablado y que ustedes han visto ahí en el Facebook y que lo hemos estado anunciando. Sin embargo, Monseñor se ha retrasado, tenía una reunión con la conferencia episcopal y se ha retrasado. Entonces hemos decidido pasar el programa de él para de hoy en 15 días, o sea, el 26 de marzo, si no me equivoco, ¿verdad, Fernando? Sí, señor, el 26. Entonces, Monseñor hoy, por asuntos de una reunión que tiene con la conferencia, donde tiene que abordar temas importantes, se atrasa, y hace un momento estuvimos hablando y me dice que es imposible llegar. Entonces, para evitar que él corriera, para evitar que nada más pudiera hablar un momento, hemos decidido que hoy en 15 días él esté por acá. Entonces, pedimos las disculpas del caso. Tal vez usted va a ver hoy el programa por mirar a Monseñor y todo esto, pero bueno, no importa que es el programa, ¿verdad? Acompáñenos, y de hoy en 15 ya él tiene en agenda el regreso a vuelo, la venida acá. La participación acá. Exactamente. Entonces, bueno, aquí siempre tenemos plan B. Entonces, en el plan B vamos a desarrollar, ¿verdad? Todo este programa, y esperamos de que para ustedes sea de muchísimo agrado. Cualquier pregunta que quieran hacer la pueden colocar en el Facebook Belén Digital o desde la página web belendigital.net. Ahí pueden, ¿verdad? Y pedimos que ojalá puedan participar, ojalá puedan hacer sus comentarios o sus preguntas. Hemos venido hablando, bueno, al fondo también ustedes pueden ver la iglesia griega, ¿verdad? Sí, es una iglesia en la isla de Creta, y al fondo se ve el mar Mediterráneo. Sí, ¿verdad? Entonces, parte del set digital que tenemos, o de la pantalla digital al final, ¿verdad? No es que estoy desde allá yo, ¿no? Tal vez algún día esté de ahí transmitiendo, pero hoy nada más exactamente aquí un simbolismo. Hace 8 días estabas en la plaza de San Pedro. Exactamente, nos trasladamos del lugar, y bueno, y es una alegría estar ahí compartiendo con ustedes. También dentro de una hora más o menos va a estar acá, ¿verdad? El exministro de Seguridad, el señor Fernando Berrocal, que ahora va a ser candidato a Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Entonces va a estar acá con los compañeros del periódico Florense, ¿verdad? Sí, el Florense TV. El Florense TV va a estar por acá. Entonces hay mucho acá para el cual invito a que se queden. Muy bien, vamos a lo nuestro. Hoy vamos de nuevo. La semana pasada estuvimos hablando de cómo se oraba con la Biblia, cómo hacer oración con la Biblia. Era lo que hemos señalado como la lección divina, cómo hacer oración en familia. Hemos hablado de eso, de cómo
como los niños, los jóvenes, adultos mayores, cómo seleccionábamos un texto, ¿verdad? Qué condiciones había que tener para hacer oración con la Sagrada Escritura y pues desarrollar todo un ejercicio espiritual. Entonces, bien, hoy vamos, voy a desarrollar un evangelio que en lo personal me gusta mucho y se adecua mucho al tiempo de Cuaresma, aunque no está en el ciclo litúrgico el que estamos siguiendo este año, ¿verdad? Es el texto del Hijo Pródigo. Vamos a hacer un acercamiento a este texto también que nos ayude a motivarnos más en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de conversión, que nos ayude más a acercarnos a esta misericordia de Dios tan grande. Y definitivamente, ¿verdad? Es un texto que también está dentro del marco de la Cuaresma, no de este año, sino de otro ciclo, ¿verdad? Pero que efectivamente nos va a ayudar. Entonces vamos a ir descubriendo dentro del texto algunos rasgos que nos puedan llamar la atención, que nos puedan ayudar a iniciar ese camino o a acentuar ese camino o a hacer más grande ese camino de la conversión personal, de esa conversión que todos vamos haciendo por ese camino. Muy bien, vamos a ir leyéndolo un poco, ¿verdad? Creo que ya lo conocemos bastante. Sin embargo, vamos a darle una breve leída del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15. Si usted quiere seguirlo en la Sagrada Escritura, capítulo 15, vamos a irnos al versículo 11. Vamos en San Lucas, capítulo 15, versículo 11, para que usted pueda sacar su Biblia, pueda seguirlo, ¿verdad? Vamos a hacer toda una catequesis con ese texto tan hermoso y tan lindo. Capítulo 15, versículo 11 de San Lucas. Muy bien, dice entonces: dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca, como me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, quien le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque ese hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados se le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido este hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Muy bien, este es el famoso texto del hijo perdido, el hijo pródigo que conocemos, un texto muy conocido. Entonces vamos a tener algunas acercaciones muy interesantes de este texto. Ok,
En primer lugar, el evangelista hace referencia a dos hijos. Dos hijos. Podemos mirar en estos dos hijos. Una que está hablando del hijo mayor y otra del hijo menor. El hijo mayor representa a toda la tradición judaica. El hijo mayor representa a todo el pueblo judío. ¿Por qué es mayor? Porque la historia de salvación, que es desde Abraham, inicia, ¿verdad? Desde la historia de la creación, desde Abraham inicia toda aquella historia. Eso es el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces todo el pueblo judío. Y el hijo menor pues hace referencia o quiere decir de aquel pueblo pagano, ¿verdad? Toda aquella clase que no es la clase judía, ¿verdad? Todos aquellos prostitutas, los pecadores, toda aquella mundo pagano que hace referencia, ¿verdad? Es el hijo menor, ¿verdad? Muy bien, estos dos hijos, ¿verdad? Dice que de estos dos hijos, el menor le dice al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Eso es muy importante e interesante. ¿Qué es lo interesante? De que el padre le da la herencia al hijo menor. Tenemos un Dios que sabe respetar incluso las malas decisiones. Es un Dios que sabe respetar las malas decisiones. Esto hay que saberlo entender muy bien, porque Dios es un Dios que respeta enormemente la decisión que tome el ser humano. Dios no se entromete en la decisión. Vean ustedes que el hijo menor está tomando una mala decisión aún con los bienes del padre, ¿verdad? Porque le está pidiendo una herencia. Cuando en la cultura, en el momento cultural donde se está escribiendo este libro, en el tiempo de Jesús como ahora, el pedir una herencia significa pedir la muerte de la persona. O sea, un hijo ahorita no pide la herencia. La herencia se da efectivamente cuando el papá o la mamá va a morir. Generalmente es así, es la tradición cultural que tenemos. Papá y mamá van a morir, se pueden desde ahora tener papeles listos y todo, pero eso va a tener efecto, ¿verdad? El traspaso de las propiedades y todo, efectivamente, hasta que se llegue la muerte. Por eso es muy importante que el hijo menor, esa actitud de pedirle la herencia, significa es una actitud de desprecio a Dios. No me interesa. En el fondo hay algunos autores que los ponen como lo que quiero es que Dios muera. O sea, no me importa, ¿verdad? Que muera Dios. No me importa Dios. O sea, no me importa mi padre, no me importa este Dios paterno. Entonces lo que quiero es ir a vivir la vida loca, ¿verdad? Vean ustedes esa actitud. Lejos Dios de reprocharla, como si lo va a hacer el hermano mayor más adelante, lejos de empezar a decir Dios los discursos de que por qué, que qué mal, que no está pensando, que vea esto, que vea lo otro, el típico discurso, inclusive los papás, muchas veces los papás, ¿verdad? A los padres de familia les cuesta muchísimo dar ese paso de respetar las malas decisiones. Y esto hay que manejarlo con mucho cuidado, pero siempre hay que respetar las malas decisiones, ¿verdad? Hace tiempo atendí a una señora en la oficina con un joven, un adolescente, con un montón de problemas, y en el fondo era hablando con ella, efectivamente, cómo le costaba a ella respetar pasos que le daban. Trataba siempre de violentar los espacios del hijo, y esto hacía que el hijo chocara más con ella, ¿verdad? Entonces, vea que desde el mismo texto sagrado nos invita a respetar las malas decisiones. Dios respeta las malas decisiones, ¿verdad? No significa eso que las comparta, ¿verdad? Igual el padre de familia no necesita que comparta eso, pero si un hijo va a tomar una mala decisión, el padre de familia podrá aconsejarlo, podrá decirlo, pero no debe obstaculizarse en no meterse, porque eso va a generar más dificultades. Bien, y el padre le repartió la herencia, ¿verdad? Al hijo menor por lo que le correspondía menos de la parte que el hijo mayor, porque así estaba constituido. El hijo mayor le tocaba más cantidad, pero se la daba, ¿verdad? Esto implica que posiblemente le da no solo un efectivo, sino que le da tierras. Y saber lo que significa la tierra para un judío es de mucho valor, y es muy importante el sentimiento que tiene la tierra para el judío. El hijo vende ese terreno,
vende y reúne todos los bienes, ¿verdad? Por eso dice el texto, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Una vez que tiene todos los bienes, ¿verdad? Dios mira a este hijo partir, pero Dios no se mete enfrente. El texto bíblico no dice que Dios se pone de rodillas, que Dios se va suplicándole, que Dios, no, simplemente Dios sabe respetar las decisiones del ser humano. Dios es el que sabe respetar, ¿verdad? Hay veces que queremos que inclusive que Dios actúe, como que Dios haga cosas ahí que le toca al ser humano hacer, sino simplemente es que el hijo se marcha a un país lejano, es el hijo que le da la espalda completamente al Padre, ¿verdad? No quiero nada con usted, rompe con esa comunión. Esa es la experiencia del pecado, ¿verdad? Rompe esa comunión con el Padre, le da la espalda al Padre y se va a gozar de los bienes que ha tenido este hijo. Cuando ha gastado todo, dice, cuando hubo gastado todo, sobrevino una hambre extrema en aquel país y él empieza a pasar necesidad. Cuando el hijo menor que se ha marchado, que está lejos, es la experiencia de sentirse lejos de Dios, es la experiencia de sentirse lejos de Dios, es la experiencia del ser humano de alejarse de Dios. Cuando el ser humano se aleja de Dios, se distancia de Dios, efectivamente vive esa experiencia de que todo lo que para él era bueno, todo se le va a acabar, ¿verdad? Se va a llenar entonces, o va a tener así fuerza el fruto del pecado, ¿verdad? La soledad, la tristeza, la indiferencia, la apatía, ¿verdad? Todo aquello que es fruto del pecado se va a adueñar de y eso le pasa a este hijo menor. El distanciarse del Padre, el irse lejos, el malgastar toda aquella fortuna, es efectivamente lo que hace que tenga esos sentimientos, ¿verdad? El amor de aquel padre, el regazo de aquel padre, el cariño de aquel padre, todo aquello de aquel padre ya no lo tenía. Entonces, el asunto aquí es lo que quiere dar a entender el autor es efectivamente es el separarse del padre lo que le genera la dificultad. Antes estaba con el padre, le pide la herencia y ahora se va hacia otras tierras lejanas. Esta partida es efectivamente lo que le va a dificultar. Este distanciamiento es lo que va a provocar la soledad en aquel joven, ¿verdad? Este distanciamiento entre el padre que está ahí, él corta la relación con él y se da. Esa es la experiencia del pecado en la vida del cristiano, ¿verdad? Es cortar esa relación que hay efectivamente entre Dios y el ser humano. Entonces dice que empezó a pasar necesidad. Entonces se ajustó con unos ciudadanos de aquel país que tenía puercos y empezó su hijo pues a comer de la comida que le daba a los puercos, ¿verdad? Toda esta comida empezó a tenerla, a empezar a comer todo eso, a caer, lo que significa, lo que sabemos, lo que significa en el mundo judío, los cerdos, ¿verdad? Lo que implica es la caída de estos animales, que significa lo más impuro para el pueblo de Israel. Eso significa que el hijo menor ha llegado hasta el grado más bajo, que es la impureza. Eso significa estar rozándose, estar tocando, estar comiendo de aquello de los animales más impuros que tiene efectivamente que ahí se encuentra en el entorno, en el pueblo de Israel, que es efectivamente el cerdo. Vean ustedes qué interesante, porque eso significa, quiere dar a entender el autor, que es lo más bajo, ¿verdad? Es lo más bajo, es el animal más impuro, es lo más bajo, ¿verdad? Después de la partida de Dios, después de la despedida de Dios, efectivamente, entonces llega hasta el otro extremo, ¿verdad? El distanciamiento de Dios, ¿hasta dónde llega? Prácticamente llega hasta el punto más bajo, que es estar comiendo con uno de los animales muy, muy puros que hay en el tiempo de Jesús. Él aquí lo valeroso, lo importante es efectivamente es que el hijo
toma conciencia de su situación de soledad, su situación de tristeza, su situación de angustia, es lo que le hace a él reflexionar, le hace a él recapacitar, le hace entrar en sí, ¿verdad? Y por eso dice el texto, entrando en sí mismo, dijo, tomando conciencia, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? Entonces toma conciencia. Esto es quizás la parte más central, una parte fundamental del texto. Efectivamente, en tanto que el hijo menor toma conciencia de que él está mal por la partida del padre, que él está mal ahí porque se ha distanciado del padre, que él está mal ahí porque ya no tiene el amor del padre, que se ha aferrado a otros amores, que se ha aferrado a otras cosas, pero que lo que está mal, efectivamente, lo que está provocando en este hijo, efectivamente, en él, lo que está provocando es la carencia, la ausencia de aquel amor de padre. Pero a la vez, esos sentimientos de soledad, de tristeza, de abandono, de sentirse mal, es lo que le permite a él tomar conciencia. Por eso aquí es importante ver cómo todos esos sentimientos y emociones le permiten a él reflexionar y decir, no, aquí yo tengo que volver a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque en la casa de mi padre no hay de lo que yo estoy viviendo en este momento. En la casa de mi padre no está esta soledad. En la casa de mi padre no existe esas condiciones infrahumanas. En la casa de mi padre no existe todos estos sentimientos de tristeza, de no solo mirarlo físicamente, ¿verdad? Desde que él que está aguantando hambre y viviendo esas condiciones, sino simplemente es importante hacer énfasis en toda su vida emocional, en toda su vida sentimental. Creo que eso es un elemento importante. Vamos a ir a unos cortes comerciales y ya vamos a retornar para seguir hablando de ese texto, del texto del hijo pródigo, que nos puede ayudar ahora en este tiempo de Cuaresma. Recordándoles, ¿verdad?, que Monseñor se ha retrasado hoy, que posiblemente entonces ya no va a estar con nosotros, sino hasta de hoy en 15, que va a estar en su programa, ¿verdad? Ha estado con una reunión con la conferencia episcopal, entonces de hoy en 15, Fernando, va a estar Monseñor con nosotros. Dios primero. Jonathan Delgado le manda saludos, padre, dice que mantiene la sintonía como todos los lunes. Muy bien, vamos a los anuncios. Ok, ya volvemos. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. Les hago una invitación para que conozcan nuestras instalaciones de gimnasia artística aquí en Belén. Contamos con un gimnasio totalmente equipado, donde ofrecemos cursos para niños de todas las edades, desde los 3 meses hasta adultos. Está dirigido para niños y niñas. Tenemos cursos todos los días, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado este del Polideportivo de Belén. Nosotros como empresa nos especializamos en fabricar muebles a la medida y al gusto del cliente. Tenemos línea de sillería, muebles en madera, melamina, muebles en metal, panelería. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina, con muy buenos precios y grandes descuentos. Estamos ubicados en Paseo Colón, contiguo al Centro Colón. Y tenemos las oficinas y fábrica en San Antonio de Belén, de la antigua Comanía, 50 metros norte. Nuestros teléfonos 2293-6317 o 2255-1623.
Bien, retornamos a este su programa Juventud y Familia, donde estamos hablando hoy, dentro del contexto de este tiempo de Cuaresma, sobre el texto del Hijo Pródigo. Estamos haciendo pues una lectura espiritual de este texto que nos puede ayudar en este camino de conversión en este tiempo de Cuaresma. Vamos aquí avanzando ya prácticamente por el versículo 18, ¿verdad? Donde el hijo menor toma conciencia. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Una de las cosas que el pecado hace en la persona es robar su condición de dignidad. El pecado deteriora a la persona de una manera integral, no solo físicamente, en cuanto él se distancia, ¿verdad? Y todo lo que ocurre en él físicamente, sino que él empieza a pensarse, o él empieza a sentirse como una persona no digna de ser llamado hija de Dios. O sea, cada vez el pecado nos aleja de esta condición de sentirnos hijos de Dios, de sentirnos. Vamos a ver si tenemos ahí una intervención. Patricia Delgado González, Patricia es de acá de San Antonio, nos dice: saludos Fernando, y por supuesto también para el padre Oldemar, como siempre temas muy interesantes que nos ayudan a reflexionar y a mejorar nuestra espiritualidad. Siempre que mis ocupaciones me lo permiten, estaré apoyándolos. Esa lectura está hermosísima. Buenas noches, padre. Bueno, agradecerle a Patricia por todo el acompañamiento que nos hace. También sabemos que es otra fiel del programa y la saludamos, y que dicha que esté ahí con nosotros. Él decía que el pecado entonces nos roba esa condición de dignidad, ¿verdad? Ya nos hace sentirnos ya no como los mejores hijos de Dios, ¿verdad? Ya no soy el mejor hijo de Dios, ya no soy como el príncipe de Dios, ya no soy como aquellos, sino más bien nos hace sentirse como el hijo distante de Dios, ¿verdad? Eso produce el pecado. Lo contrario que produce la gracia en el ser humano. Ahorita vamos a ver de qué manera el Padre, muy metodológicamente, pedagógicamente, nos va a enseñar Jesús en esta parábola cómo el Padre integra al Hijo de una manera muy bonita. Lo que queremos hacer ahora énfasis es efectivamente entrar en conciencia. El pueblo, toda aquella gente, aquel cojo, aquel ciego, aquel mudo, aquella prostituta, toda aquella gente que entró en conciencia de que ellos habían pecado, son los que retornan. Y aquel pueblo, aquellos fariseos, los saduceos, todo aquel grupo religioso, político, son que no toman conciencia. Por eso al inicio de la parábola decía de los dos hijos que representan, el hijo mayor representa el judaísmo y el hijo menor representa el mundo pagano, ¿verdad? El mundo distante de Dios. Pero es específicamente a la venida de Jesús, cómo son esta gente, los que sí acogen el Evangelio, los que sí se arrepienten, ¿verdad? Los que sí toman conciencia, los que en algún momento no valoraron el Evangelio, no valoraron la palabra de Dios, ¿verdad? Los que en algún momento no valoraron todo aquel mensaje dado Dios desde Abraham, por medio de los profetas y todo esto. Sí, ahora es un pueblo que sí acoge la palabra de Dios. ¿Sí, Fernando? Alexandra Borbón, otra buena amiga belemita, nos dice: es mi primera vez en escuchar este programa, está excelente, de mucho aprendizaje, la señal es excelente, los felicito. Bueno, Alexandra Borbón. Bueno, un saludo a Alexandra, qué alegría, ojalá se quede con nosotros, ¿verdad? Todos los lunes a las 7, y bueno, gracias por también esa compañía, ese acercamiento a nosotros. Indicaba que que cuando el hijo ha hecho esta experiencia del pecado, entonces se ha distanciado de Dios. Es nuestra propia experiencia, ¿verdad? El hombre que nosotros conocemos experiencia de pecado, esa experiencia de pecado, efectivamente, esa experiencia nos hace efectivamente de apartarnos de las cosas de Dios. Va robando eso, va robando esa condición de dignidad, va inclusive robando esa condición de poder, ¿verdad? Del poder. Nos sentimos, el pecado nos empobrece, ¿verdad? Nos quita poder,
y la gracia nos da poder. Ahorita vamos a ver cómo el hijo va a ir recuperando. Y otra cosa que va a ir, que el hijo se dio cuenta, es efectivamente que ha perdido la libertad. Entre más una persona esté incluida en el pecado, se siente menos libre, es más atada, ¿verdad? Porque la experiencia del pecado no es una experiencia, no es liberadora como es la experiencia del amor, que es expansiva, sino la experiencia del pecado es una experiencia más bien como hacia adentro, ¿verdad? Por eso es egoísta. Entonces hace que el ser humano pierda esa condición de libertad. El que quiere ser verdaderamente libre, efectivamente, esa libertad es dada solo por la condición de la gracia. El pecado lleva el ser humano hacia más bien un libertinaje, donde él no pierde el dominio de sí mismo y se queda anclado y empieza a beber de las diferentes fuentes, cualquiera sea esas fuentes, ¿verdad? Eso produce la experiencia del pecado en el ser humano, porque solo la experiencia del amor libera. Inclusive si lo pudiéramos mirar solamente, inclusive podemos hacer una lectura solamente, apartemos la cuestión de fe, podemos apartar. Ahora, el hombre egoísta no es creyente o no es feliz, sino siempre es el hombre que genera la experiencia del amor. Pero muy bien, hay elementos muy lindos todavía acá que nos quedan, y pueden fijarse ahí si tienen la Biblia en el versículo 20, vean, eso sí quiero que estamos en Lucas 15, empezamos en el versículo 11 y ahora estamos en el 20, ¿verdad? Y dice el versículo 20, entonces dice, y levantándose partió hacia su padre, estando él todavía lejos, le vio su padre. Ahí vamos a quedarnos, ¿no? Qué excelente, vean. Estando él todavía lejos, o sea, el hijo menor está todavía lejos. Estando en esta condición de lejanía, vean qué bonito, dice, le vio su padre. El padre nunca apartó la mirada de su hijo. Y si el texto no está diciendo que estando todavía lejos le vio su padre, significa esto que el padre nunca dejó de esperarlo. El padre siempre esperó. Cuando nosotros, al igual que el hijo menor, hacemos una experiencia del pecado, desdichadamente lo que tenemos en nuestra cabeza es que Dios me está castigando, que Dios está enojado conmigo, que Dios me está señalando, que Dios está eso, y nunca tomamos conciencia de que realmente Dios lo que quiere es lo que Dios está esperando, a que yo vuelva hacia Él. Es la vuelta al Padre lo que va a permitir que se deje la experiencia del pecado. Es volver al Padre. La clave no está ni tan siquiera agarrarse uno contra el pecado de uno, sino es volver al Padre, porque el Padre va a hacer lo que ahorita viene a continuación y les voy a explicar, que es un detalle sumamente lindos que nos ofrece Lucas, pero es volver a Dios, porque Dios no es aquel que me señala. Sí. Otra participación de Luna Sol dice: Padre Oldemar, aun cuando Monseñor esté atrasado, es un gusto ver su programa. Bendiciones. Bueno, gracias a Sol y Luna. Luna Sol. Luna Sol. Ya le cambié ahí muy bien. Vean ustedes entonces qué interesante. Cuando él todavía está lejos, le vio su padre, ¿verdad? O sea que Dios, cuando el ser humano peca, cualquiera sea el pecado, el distanciamiento espiritual con Dios, Dios lo que hace es esperar ese ser humano. Dios lo que hace es esperar al ser humano para estar con Él, para de nuevo reencontrarse con Él. Porque es la experiencia del encuentro con Dios lo que va a generar en el hijo menor el restablecimiento. Recuerden ustedes que el hijo menor, el padre estaba con los dos hijos, con el menor y el mayor. El hijo menor es el que decide marcharse. El hijo menor es el que decide irse. Es la libertad del ser humano. Y frente a eso Dios, como dijimos al inicio, Dios respeta las decisiones del ser humano. Dios respeta las malas decisiones nuestras. No las juzga, no las señala, no las critica. Eso lo hace el amor condicional.
el amor, ¿verdad? Eso lo hace el amor, tal vez un amor imperfecto, tal vez como un amor de nuestros padres, ¿verdad? Cuando el hijo toma malas decisiones y empieza que es la juzgadera, que no, simplemente Dios en toda su libertad deja que Él la hace. Lo bonito es que estando lejos, entonces toda la experiencia del pecado del ser humano siempre es Dios. Cuando el ser humano peca, Dios no es que se enoja, ni que pone pruebas, ni castigos, ni nada, sino simplemente Dios es que está esperando la vuelta del ser humano. Está esperando que Él venga de nuevo. Está esperando que Él tenga ese encuentro con Él. Dice, en el versículo 20 aún nos mantenemos. Estando Él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió y se echó a su cuello y le besó efusivamente. Vean qué detalles aquí interesantísimos. Primero, conmovido, sintiendo misericordia de Él. Vea usted que cuando el hijo vuelve al padre, el padre no se siente enojado. El padre no asume la actitud de enojado, ¿verdad? Que pudiera decir, un padre dice, qué bonito, ya viene, ahora que se equivocó, ahora vamos a ver qué dice, ahora vamos a ver cuál es el discurso, ahora sí, ya vio que la cosa era fea, ahora ya vio que todo el discurso de los papás. Aquí no. Aquí dice Jesús que el padre conmovido o siente misericordia, efectivamente sería como la traducción más rica, siente misericordia. Vea, porque el ser humano en el pecado, la experiencia del pecado, o el ser humano en el pecado, hace despertar en Dios su misericordia. Vea qué interesante. No su ira, no su enojo, que es lo que tenemos en la cabeza nosotros, que tenemos que sacarlo. El pecado en el ser humano hace que Dios sienta misericordia y un deseo de que el ser humano vuelva a Él para lavarle, para limpiarle de esa experiencia del pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentimientos, qué emociones siente Dios cuando ve que el hijo toma la decisión de volver? Es la experiencia de la misericordia, ¿verdad? Se siente alegre porque el hijo va a volver, se siente feliz porque el hijo va a volver. Vea que después van a ser los sentimientos que no tiene el hijo mayor, va a ser los sentimientos que no va a tener todo el mundo judío, ¿verdad? Recuerdan cuando Jesús sana a un paralítico el día sábado, ¿verdad? Cuando Jesús va haciendo un montón de milagros, que los judíos no se van alegrando por esos milagros, no se alegran por eso, ¿verdad? Sino más bien que van a decir que qué barbaridad, que se están rompiendo la ley, que se van por otro mundo muchísimo más legal que este mundo, y eso va a dificultar efectivamente la perspectiva, y el paradigma de Jesús va por otro lado, ¿verdad? Otro detalle importante, primero, siente la misericordia de Dios. Porque Dios sabe lo que el pecado hace en el ser humano. Dios tiene muy claro aquellas tres condiciones que ahorita vamos a detallarlas más, que provoca el pecado en el ser humano. Vamos a detallarlas más porque el evangelista las pedagógicamente y metodológicamente las va a desarrollar de una manera extraordinaria en esa parábola de Jesús. Dice, otro término importantísimo y muy interesante además, es el término de correr. Dice, el padre conmovido corre. Vean ustedes, esto nos hace ver que es la misericordia de Dios, es una acción rápida para el ser humano. El deseo de Dios es movido rápidamente. Impensable en aquel mundo, ¿verdad? En aquel momento que una persona importante corriera. Las personas importantes no corren. Solo hace cuando hacen ejercicio nada más, Fernando. Pero el resto, en este contexto, una persona muy importante, como era el padre, el hacendado, que eche a correr, y muchísimo menos todavía por un hijo que había gastado sus tierras, por un hijo que había desgastado y había hecho y deshecho con todos sus bienes, muchísimo menos por él, ¿verdad? Por él. Pero aquí lo importante es que corre, aquí ese elemento, ¿verdad? Y además lo importante es lo rápido que hay en la misericordia de Dios. Dios que corre a abrazarnos, ¿verdad? En este caso, que corre y se echa a su cuello y le besó efusivamente, ¿verdad? Ven, qué interesante esto de que corre y se echa a su cuello y le besa efusivamente. Si recordamos que el hijo menor había estado revolcándose con los cerdos, ¿verdad? Por tanto,
obviamente, además ya había estado impuro, de acuerdo a la ley judía, pues muchísimas más cosas, ¿verdad? Aquí está sucio y al padre no le interesa su suciedad. Al padre no le interesa, no para abrazarlo le pide que se bañe, no para abrazarlo y para besarlo efusivamente, como dice el texto, no le pide otras cosas más, sino que desde esa realidad es que lo va a abrazar, no le va a importar aquella condición a la cual venga, lo que le importa es el hijo es lo que le importa, ¿verdad? Lo que importa es este hijo que viene, lo que le importa es efectivamente que el hijo ha regresado, ¿verdad? Eso es lo que le va a importar. Y el padre, entonces el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, vean qué importante acá, viene una parte muy pedagógica y muy importante que quiero que le presten mucha atención. Dice, el padre dice: traed aprisa el mejor vestido y vestidle. Vean qué interesante. ¿Sabe por qué el padre le pone al hijo pródigo un vestido? Porque esto es un símbolo de dignidad. Lo primero que hace el pecado, y ya lo hemos dicho antes, lo primero que hace el pecado a una persona es quitarle su condición de dignidad. Y si nos vamos históricamente, los que vivían con el padre vestían como el padre, ¿okay? Entonces en esos tiempos, históricamente hablando, un señor hacendado vestía obviamente diferente a sus esclavos, ¿okay? Entonces el vestido del dueño, del hacendado, y el vestido de sus hijos, el vestido de su esposa, es un vestido diferente. Estoy hablando textualmente, ¿verdad? Es un vestido diferente, ¿verdad? Es una túnica diferente. Por eso el padre lo primero que hace con el hijo es, a través de este gesto, dice, traer aprisa el mejor vestido y vestidle, ¿verdad? Es traer esa condición. Ahora va a quedar revestido. Ya no tiene aquel vestido, él se le va a quitar aquel vestido que tiene donde se ha revolcado con los cerdos, ¿verdad? Ya él le está recobrando de la dignidad, le está dando la dignidad. Eso significa el vestido, la dignidad. Ya tú eres mi hijo, siéntete parte de mi hijo, tú eres mi hijo amado, tú eres, has vuelto de nuevo. Más aún, seguimos con el otro elemento, todavía vamos en el versículo 22, dice, ponedle un anillo en su mano. Vea qué interesante. ¿Saben qué significa el anillo? Hay otra cosa que el pecado roba al ser humano, y lo había indicado antes. No solo, en primer lugar, le roba la dignidad, en segundo lugar, le roba el poder. El pecado empobrece. ¿Y por qué poder? Porque el anillo, vean ustedes qué interesante este elemento, porque cuando el padre le da de nuevo al hijo menor el anillo, con el anillo era lo que antes, ahora los cheques se firman con un bolígrafo, se firma. Antes los cheques, antes todos los bienes se transmitían bajo la firma del anillo. Entonces en el anillo se firmaba así como los planos, ¿verdad? Se ponían y ahí tenía. Entonces, si el padre le está dando al hijo el anillo, significa que le está dando un poder. Aquí podemos hacer una lectura histórica y espiritual. Histórica es porque el padre le está dando de nuevo la potestad de nuevo de sus bienes. Ve qué interesante. Esto va a provocar obviamente más en su hijo un enojo, ¿verdad? Tremendo, porque ahora el hijo menor que ha vuelto tiene derecho a los bienes. Tiene derecho a los bienes, ¿verdad? Y espiritualmente podemos decir, entonces, de una manera muy bonita, que el pecado empobrece, ¿verdad? El pecado quita poder al ser humano, y la experiencia de la gracia empodera al ser humano, ¿verdad? El ser humano empoderado tiene ya capacidad para denunciar, capacidad para hablar, capacidad para decir las cosas como son. Sin embargo, el pecado lleva la experiencia de ocultar, de callar, de no decir, de todo eso, ¿verdad? Mientras tanto que la experiencia de la gracia. Por eso el joven, el hijo menor, entonces hace uso de esa experiencia de su anillo, que significa el poder. Ya ha recuperado la dignidad, y el segundo elemento que ha recuperado es el poder. Ahora viene el otro elemento que es muy interesante también.
ahí en el mismo versículo 22, que es como muy clave, muy pedagógico además. Dice, y ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Saben que hay la tercera cosa, vamos a explicar esto después de unos cortos comerciales. Vamos a explicar efectivamente qué corresponde a las sandalias para el hijo menor. Quédese ahí y ya volvemos para ver este detalle muy bonito que nos puede ayudar mucho en nuestra vida de fe. Ya volvemos. Centro Comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. Les hago una invitación para que conozcan nuestras instalaciones de gimnasia artística aquí en Belén. Contamos con un gimnasio totalmente equipado donde ofrecemos cursos para niños de todas las edades, desde los 3 meses hasta adultos. Está dirigido para niños y niñas. Tenemos cursos todos los días de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado este del Polideportivo de Belén. Nosotros como empresa nos especializamos en fabricar muebles a la medida y al gusto del cliente. Tenemos línea de sillería, muebles en madera, melamina, muebles en metal, panelería. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina, con muy buenos precios y grandes descuentos. Estamos ubicados en Paseo Colón, contiguo al Centro Colón. Y tenemos las oficinas y fábrica en San Antonio de Belén, de la antigua Comanía, 50 metros norte. Nuestros teléfonos 2293-6317 o 2255-1623. Muy cerca de... Y indicábamos antes la experiencia de las sandalias. Los que andaban descalzos eran los esclavos. Los hijos del padre andaban con zapatos o unas sandalias. Entonces esa es la división para decir, este es esclavo y este es libre. En la experiencia de fe, el pecado quita no solo la dignidad, como hemos dicho, no solo el poder, como hemos dicho, sino además quita la libertad. El pecado en una experiencia del ser humano quita la libertad, lo hace esclavo. Lo hace esclavo, ¿verdad? Eso quiere dar, por eso el padre le da las sandalias, porque ahora él no va, recuerden que él ha querido decir, trátame como uno de tus jornaleros. El hijo menor vuelve con esa conciencia perdida de dignidad, de que no lo va a tratar como uno, porque él no merece ser uno de los hijos, quiere ser como uno de sus jornaleros, pero el padre le dice, no, tú eres mi hijo. La experiencia del pecado no va a ser que te permita quitar esa condición de dignidad, de poder y muchísimo menos de libertad. Entonces, es esta experiencia de libertad la que el hijo va a recobrar. El hijo es verdaderamente libre. Entonces, vea lo que provoca la acción de la gracia en la persona, vea lo que provoca la acción de la gracia, que devuelve la dignidad, devuelve el poder y devuelve la libertad. Y obviamente traer el novillo cebado, matarlo y comamos, celebremos una fiesta. Ese elemento, el novillo cebado, es como el animal que siempre se ha guardado para un evento muy especial. Por eso el hijo mayor es una de las cosas de que le va a reclamar, ¿verdad? Ni tan siquiera para mí un cabrito, ¿verdad? Y que ha vuelto le va a regalar el novillo. O sea, era aquel animal que se había guardado para un momento muy, muy, muy especial. Para esto era que se hacía aquello, y ese momento va a despertar más todavía. Pues tanto entonces, mientras se daba todo aquel acontecimiento, ¿verdad? El hijo mayor que estaba en el campo, ya en el versículo 25, dice, y al volver cuando se acercó a la casa, oyó la música y la danza, y
y llamándolo a los criados le preguntó qué era lo que pasaba, y él le dijo pues que el hermano menor de él había vuelto y que el padre había matado el novillo cebado porque lo había recobrado sano, ¿verdad? Obviamente eso permite que se enoje, eso permite que el hijo mayor se enoje, porque él reclama, ¿cómo es posible que yo, que me he portado bien y no has hecho para mí una fiesta, ¿verdad? Él reclama eso. Es la actitud farisaica, es la actitud de los maestros de la ley, es la actitud de toda esta autoridad judía de frente a Jesús, ¿verdad? Aquel legalismo, ¿verdad? Entre comillas, de que porque si yo he hecho sus cosas bien, ahora no, ¿verdad? Y no se alegran por el bien y el regreso del hijo menor, ¿verdad? Por eso se enojan. Y inclusive él, como vean ustedes como el texto bíblico le reclama, él, ¿verdad? Se irritó. Hace tantos años que te sirvo, Padre, y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Todo el mundo fariseo. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido este hijo tuyo, que solo ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. El padre, sin embargo, le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hijo, hermano tuyo, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Hace referencia entonces a aquel mundo de perdición, y él no se alegra. No se alegra efectivamente de todo aquel bien que ha tenido el hijo menor, de poderse devolver el hijo menor, de poder recobrar su vida. El hijo menor no se alegra del hijo mayor. Por eso representa aquel, ¿verdad? Las autoridades judías y todos los judíos nunca se alegraron de todos los milagros que hizo Jesús, ¿verdad? Siempre se centraron más en la ley que en la persona. Se centraron más en aquel momento de la ley, sí, efectivamente, lo que decía la ley nada más, y no de la misericordia. Bueno, amigos y amigas, gracias por su compañía. Invitarlos, si Dios quiere, de hoy en 8 vamos a hablar un poquito sobre codependencia. Vamos a tener de invitada a una psicóloga. Vamos a abrir un programa para gente que tenga algunos problemas con codependencia, especialmente con codependencia afectiva. Entonces es un grupo de terapia grupal que vamos a tener 2 invitadas. Es un grupo de terapia grupal que va a estar iniciando en las instalaciones de la parroquia. Entonces vamos a tener muchísimo más información. Si usted es una persona que cree que es codependiente, ¿verdad? Si es una persona que vive con alguna persona a su alrededor que genera algún tipo de dependencia y que te hace ser una persona codependiente, entonces te quiero invitar para que de hoy en 8, a partir de las 7 de la noche, en su programa Juventud y Familia, este servidor y 2 hermanas más podamos reflexionar un poco a ese tema. Y también recordarles que de hoy en 15, si Dios quiere, ya Monseñor ha confirmado su presencia, pues no ha llegado ya, se retrasó hoy, entonces no pudo llegar, pero si Dios quiere, confirma, de hoy en 15 vamos a tener a Monseñor aquí hablando una semana antes, para hablar lo del tiempo para ya hablar sobre el tema de la Semana Santa, cómo vivir la Semana Santa. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, los esperamos pronto. Ojalá puedan ir a misa este domingo, ¿verdad? Puedan ya acercarse a las confesiones y a toda la vivencia de estos ejercicios. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca hoy y siempre. Que pasen una feliz noche. Los esperamos de hoy en 8 en su programa Juventud y Familia. Muy buenas noches.